Hola, ¿cómo están? Anoche, a eso de las 8:30 de la noche, hora del este, hora de Miami, yo estaba en el estudio de televisión preparándome para salir al aire y leí una notable primicia de CBS News. Dos aviones de combate venezolanos F-16 habían sobrevolado al destructor USS Jason Dunham, era aguas internacionales. Buque de guerra, por supuesto, de Estados Unidos, uno de los 8 navíos que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe Sur, cerca de las costas venezolanas. O sea que Maduro y Cabello dieron la orden de que 2 aviones F-16 venezolanos volasen cerca del destructor estadounidense Dunham. No sé si una o varias veces. El Dunham no respondió, no disparó contra los 2 aviones. Hizo bien, claro, no disparar, ¿no? Quizás fue sorprendido. Probablemente era ya de noche. Lo cierto es que hoy la respuesta de Trump ha sido virulenta. Antes, el secretario de Defensa, Hegseth, había dicho que la orden de Maduro de despachar a 2 aviones F-16 a volar bajito cerca del destructor lanzamisiles Dunham había sido una maniobra altamente provocadora. Esto dijo Hegseth, una maniobra altamente provocadora. Hoy, hace minutos en la Casa Blanca, Trump dijo que si aviones de combate venezolanos vuelven a sobrevolar o a acercarse peligrosamente, dijo Trump, a los buques de guerra de Estados Unidos, él ha dado ya la orden de que esos aviones venezolanos sean derribados. No les vamos a permitir que se acerquen peligrosamente a nosotros, ha dicho Trump. De manera que esto es serio, ¿no? El conflicto continúa escalando. Ha sido una imprudencia, una temeridad de la dictadura venezolana despachar 2 aviones en vuelo rasante, tratando de meter miedo o tratando de exhibir fuerza eh, sobre uno de los 8 buques de guerra de Estados Unidos, y por eso Trump ha dicho hoy, he dado la orden de derribarlos si vuelven a hacer lo mismo. A Trump le preguntaron hoy en la Casa Blanca si él desea un cambio de régimen en Venezuela. Me hubiera gustado que respondiera sí, sí, yo quiero que se acabe la dictadura venezolana. No respondió eso. Fue evasivo, fue ambiguo y dijo, no, ahora no hablaremos de eso. Y también dijo, el año pasado tuvieron una elección bastante extraña. No fue extraña la elección, fue un fraude de toda la línea, ¿no? Trump, que se inventa fraudes cuando se trata de sí mismo, no fue suficientemente enfático en decir que Maduro perpetró un fraude colosal, descarado. No, dijo una elección bastante extraña. Dicho todo eso, hoy el New York Times publica en su edición en papel, a eso iré primero y después en su versión digital, en primera plana, creo que es el titular más importante, yo leo también la edición en papel aparte de la digital, un titular que cuestiona el hundimiento de la lanchita que llevaba drogas a la isla de Trinidad desde San Juan de Unare, estado Sucre, Venezuela. Básicamente el argumento del New York Times es que esa lanchita no poseía una amenaza, no constituía una amenaza directa a los Estados Unidos, ¿no? No estaba en Estados Unidos, ni en tierra de Estados Unidos, ni en agua de Estados Unidos, no se dirigía a Estados Unidos, por tanto no violó ninguna ley dentro de Estados Unidos, iba a la isla de Trinidad, no sabemos si esa droga lo iban a despachar luego quizá a Europa. Por lo tanto, el New York Times usa el argumento o agita el argumento de que Trump excedió sus poderes legales al ordenar que hundieran la chita, la barcaza, el peñero, ¿no? Excedió sus poderes legales. ¿Por qué? Porque el argumento es que solamente en guerra, en conflicto armado, se justifica disparar contra el enemigo, ¿no? Con solo verlo.
Y entonces el New York Times dice, no estamos en una guerra, en un conflicto armado con una lanchita cuatrimotor que sale de San Juan de Unare a la isla de Trinidad. Pero esa es la posición del New York Times. El Wall Street Journal aprobó y aplaudió el hundimiento de la lanchita. Y dijo que había que atacar con todo al cartel de los soles si es que la lanchita operaba, digamos, en beneficio del cartel de los soles, si es que la barcaza transportaba drogas del cartel de los soles, que es una hipótesis que no podemos descartar, ¿no? El Wall Street Journal entonces sí que aprueba el hundimiento, el New York Times lo desaprueba. El Wall Street Journal recoge el argumento esgrimido por Hegseth, según el cual el cartel de los soles, según Hegseth, es una organización terrorista, tan terrorista como Al-Qaeda. Y por lo tanto estamos en guerra con esa organización terrorista y por lo tanto como estamos en guerra con la dictadura narcoterrorista de Venezuela, sí se justifica hundir cualquier embarcación que esté transportando drogas, que salga desde Venezuela con distintos destinos, ¿no? De hecho, el Wall Street Journal dice que no podemos tratar a la dictadura venezolana con las reglas del marqués de Queensberry. Yo no sabía quién había sido el marqués de Queensberry, pero fue un enemigo de Oscar Wilde. Se llamó John Douglas y fue el creador de las reglas del boxeo moderno. En otras palabras, el Wall Street Journal dice nosotros no podemos combatir a Maduro con las reglas sofisticadas del boxeo moderno, ¿no? Así las cosas, mi impresión es que Trump todavía no ha tomado una decisión final sobre qué hacer con toda esa fuerza militar que ha amasado cerca de Venezuela. Voy entonces al artículo digital del New York Times de hoy, no en su edición impresa, que deplora el hundimiento de la lancha, que condena el bombardeo a la lancha, sino en la edición digital hay un artículo de Eric Schmidt, que básicamente dice dos cosas. La primera, un argumento que ya habíamos recogido aquí, que si bien el despliegue de fuerza militar cerca de Venezuela por parte de Estados Unidos es muy impresionante, sería insuficiente para una invasión militar terrestre a gran escala en Venezuela. Sería insuficiente. Schmidt dice eso y recoge opiniones de expertos que reiteran o ratifican eso, ¿no? Por tanto, Schmidt piensa, y yo estoy de acuerdo con él, que Trump no está pensando en invadir militarmente Venezuela. No lo va a hacer. Ni siquiera lo veo tan comprometido a Trump con un cambio de régimen, ¿no? No lo veo tan comprometido. Porque podría darle un ultimátum a Maduro y no lo ha hecho. Prefiere no hacerlo. Sin embargo, Schmidt dice que la opción que sí podría considerar Trump o que estaría considerando Trump es que unos comandos, unas tropas de élite, salgan desde los buques de guerra con destino a Venezuela, con la misión específica de ese Schmidt, capturar o matar. La misión sería capturar o matar. ¿A quién o a quiénes? Maduro, Cabello, Padrino, ¿no? Capturar o matar. ¿Trump tomará esa decisión? Lo veo difícil, lo veo improbable, porque a Trump le gusta disparar contra una lanchita y hundirla, pasar el video y quedar como Napoleón. Pero ahí había cero riesgo de que la operación saliera mal. ¿Cómo podía salir mal? ¿No? Era una lanchita con 11 muchachos de San Juan de Unare, con unos bultos de droga rumbo a la isla de Trinidad. Evidentemente hundir a la lanchita era muy sencillo. Era una operación militarmente de kindergarten, no había riesgo. La lanchita no podía disparar, defenderse, nada. Ahora, dar la orden de entren a Caracas, vayan a Fuerte Tiuna, capturen a Maduro y si no se deja capturar, lo eliminan, lo dan de baja. Esa orden sí entrañaría ciertos riesgos y yo creo que Trump es bastante renuente a correr ese tipo de riesgos.
Más todavía porque a él le gusta ir por el mundo diciendo yo he pacificado 7 guerras, yo he detenido 7 guerras. Entonces, a él no le gusta proyectar la imagen de alguien que comienza una guerra, sino de alguien que la termina, que negocia, que es mediador y que encuentra que las dos partes depongan las hostilidades y firmen un armisticio. Este es Trump. ¿Me dejo entender? Yo no descarto que eventualmente use a la fuerza militar, pero si la usara en Venezuela, claramente pienso que sería entrar y salir. Este es el verdadero Trump. Entrar, bombardear y salir, que no nos derriben a ningún avión, que no capturen a ningún soldado de Estados Unidos, que no tomen a nadie como rehén, que no maten a ningún soldado de Estados Unidos. Como para decir, fue una operación impecable, no perdimos tropas, están todos de regreso en los portaaviones y tal. Otra cosa que revela la crónica del New York Times es la ubicación exacta de los 8 buques de guerra. Tampoco es que están tan cerca de Venezuela, no están tan cerca. Los 3 del Iwo Jima, que son el Iwo Jima, el San Antonio y el Fort Lauderdale, dice el New York Times, que yo digo es un periódico serio, están a la altura de Puerto Rico. Puerto Rico está bastante más arriba que la isla de Trinidad, ¿no? Y los otros, estos dos que están más cerquita, o sea, el Dunham y el Gravely, esos son los que, digamos, fueron provocados por los 2 aviones F-16 venezolanos. El Dunham. Esos están más cerca de Venezuela, no están en aguas territoriales venezolanas, pero están en el sur del Caribe. Y también por ahí andan dando vuelta los otros 2, ¿no es cierto? Que son el Lake Erie y el Minneapolis-St. Paul. Entre tanto, Marco Rubio pasa por Ecuador, por Guayaquil, se reúne con el presidente Noboa, fustiga a Naciones Unidas, dice que Naciones Unidas no tiene idea de nada, no sabe nada respecto de la naturaleza criminal de la dictadura venezolana y de sus implicancias con el tráfico de drogas, y dice una vez más que Maduro es un narcotraficante, por tanto es un terrorista, por tanto es un fugitivo de la justicia de Estados Unidos. Y como la justicia de Estados Unidos lo está persiguiendo y ha fijado una recompensa por su cabeza, sí se justificaría legalmente entrar a Venezuela a capturarlo o a darlo de baja. A diferencia del lanchón que fue hundido, ¿no? ¿Maduro posee o constituye o representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? La respuesta es sí. Entonces justifica ir a capturarlo. Esa lancha con drogas que iba a la isla de Trinidad era una amenaza a los Estados Unidos. Yo digo que no era una amenaza a los Estados Unidos, no era una amenaza a nadie, pero la hundieron, ¿no? Así están más o menos las cosas, con Trump hoy en la tarde dando la orden de derribar aviones venezolanos si vuelven a acercarse peligrosamente a los buques, a los navíos de guerra de Estados Unidos, y con Hegseth diciendo que el cartel de los soles, o sea, Maduro, es lo mismo que Al Qaeda o que el ejército islámico. ¿Eh? O sea, que Maduro es lo mismo que Bin Laden. Y al decir Maduro es lo mismo que Bin Laden, entonces está abriendo el terreno para una hipotética intervención militar de entrar y salir, relámpago, de una misión de capturar o matar, como dice Schmidt en el New York Times, al Bin Laden venezolano, que es Maduro, ¿no? Quedará para otra ocasión seguir preguntándonos, pero ya es tarde, ya es inútil y es perder el tiempo. Si hubiera sido mejor detener la lanchita con drogas y arrestar a los muchachos y hacerlos hablar y que los muchachos dijeran las drogas que eran, no sé, cocaína y que pesaban tantos kilos, nos las dieron el generalote tal del cuartel de los Soles. Esto hubiera sido bueno, ¿no? Que los muchachos que iban a Trinidad denunciaran a los generalotes del cartel de los Soles, pero ya están hundidos en el fondo del mar, ¿no? Y el Wall Street Journal dice no podemos jugar frente a Maduro con las reglas del boxeo moderno del marqués de Queensberry. Hay que ir a por todo y hay que machacarlo, hay que pisotearlo, hay que fumigarlo. Pero el New York Times dice hay que respetar las reglas de la convivencia internacional. Si no estás en guerra y si no es una violación a tu soberanía, si no es una amenaza a tu seguridad nacional, no puedes andar hundiendo barquitos por aquí y por allá en aguas internacionales. Esto es todo por hoy. Seguiremos mañana.